En el momento en que el Titanic desapareció bajo el océano Atlántico, el barco entró en un entorno que ningún humano había visto jamás. La mayoría de la gente imagina al transatlántico hundiéndose lentamente en una sola pieza. Pero según análisis modernos, la primera hora bajo el agua fue violenta, caótica y destructiva, mucho más de lo que los pasajeros podrían haber imaginado. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, el Titanic se deslizó bajo el agua tras más de 2 horas y media de inundación. En cuestión de segundos, la proa arrastró los restos hacia abajo, hacia la oscuridad total. El océano Atlántico debajo tenía casi 3.800 metros de profundidad. Al caer más profundo, el entorno era más peligroso. Al principio, la sección delantera del barco descendió con relativa suavidad. Los científicos estiman que la proa pudo haber acelerado a velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora durante partes de la caída. El agua explotó a través de ventanas rotas, conductos de ventilación, pasillos y escaleras. Muebles, paneles de madera, vajilla y equipaje se soltaron casi de inmediato y comenzaron a dispersarse por el océano alrededor del barco. Dentro del naufragio, las condiciones se estaban volviendo catastróficas. A medida que el Titanic se hundía más, la presión exterior aumentaba rápidamente. Cada 10 metros de profundidad añadían otra atmósfera de presión. A 100 metros, la fuerza contra el casco ya era abrumadora. El aire en los compartimentos sellados comenzó a comprimirse violentamente. Algunos investigadores creen que secciones internas más pequeñas podrían haber implosionado durante el propio descenso. Aquí es donde el hundimiento fue más destructivo de lo que la mayoría cree. El Titanic ya se había partido en 2 secciones antes de sumergirse por completo. La proa y la popa no descendieron de la misma manera. La proa fue hidrodinámica y estable debido a su forma y distribución de peso. La popa era completamente diferente. Cuando el barco se partió, la popa aún contenía grandes bolsas de aire atrapado. Eso la hizo más flotante e inestable bajo el agua. Simulaciones sugieren que la popa pudo nivelarse brevemente bajo la superficie antes de una espiral caótica hacia abajo. Al escapar el aire violentamente, la estructura probablemente colapsó hacia adentro. Las cubiertas se deformaron bajo la presión. Enormes secciones de acero se retorcieron mientras los restos giraban en el agua. A mitad del descenso, las 2 mitades del Titanic ya se estaban separando cada vez más. Al mismo tiempo, miles de objetos salían a raudales de los restos del naufragio. Carbón, muebles, pertenencias personales, trozos de madera y fragmentos del propio barco se esparcieron por el océano, creando el enorme campo de escombros que los científicos descubrirían décadas después. Los objetos más ligeros flotaron lentamente hacia abajo como nieve submarina. Las secciones más pesadas cayeron rápidamente al abismo. Cuanto más profundo caían los restos, más oscuro y frío se volvía el entorno. Las temperaturas cerca del fondo marino rondaban el punto de congelación entre 1 y 2 grados Celsius. La luz del sol desapareció por completo. A profundidades extremas, la única iluminación habría provenido de destellos eléctricos, chispas de sistemas colapsados o el reflejo de la luna desde lo alto durante los primeros momentos del descenso. Entonces llegó el impacto final. La proa llegó primero al fondo del mar. Tras caer casi 4 kilómetros por el Atlántico, la enorme sección delantera se estrelló contra el fondo del océano con una fuerza descomunal. El impacto enterró parte del casco profundamente en el sedimento y creó una onda de choque de lodo y escombros por todo el lecho marino. Pero la popa sufrió algo mucho peor. Cuando los científicos descubrieron los restos en 1985, hallaron la popa casi totalmente destruida. A diferencia de la reconocible proa, la sección trasera se veía retorcida, destrozada y parcialmente aplanada. Los investigadores creen ahora que la popa pudo haber girado y dado vueltas durante su descenso, causando un grave fallo estructural antes de tocar fondo. Algunas simulaciones sugieren que partes de la popa ya se estaban desmoronando mientras aún estaban bajo el agua.
Cuando finalmente chocó contra el lecho marino, cubiertas enteras se aplastaron hacia adentro. Las vigas de acero se partieron. Grandes secciones se fragmentaron y se dispersaron por el fondo oceánico circundante. Todo esto ocurrió aproximadamente en los primeros 60 minutos después de que el Titanic desapareciera bajo la superficie. E incluso entonces, la destrucción no había terminado. A casi 3.800 metros de profundidad, los restos entraron en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. La presión al fondo superaba 380 veces la atmosférica normal. Con el tiempo, bacterias marinas empezaron a consumir el hierro del casco, creando formaciones de óxido llamadas rusticles. Estos microorganismos devoran lentamente al propio Titanic. Expediciones modernas muestran que secciones de los restos continúan colapsando incluso hoy en día. Las barandillas han desaparecido. Las estructuras de las cubiertas se han hundido hacia adentro. Algunas partes famosas del barco visibles en expediciones anteriores ya no existen. Pero los científicos creen que gran parte del daño que dio a los restos del Titanic, su aspecto actual, ocurrió en esa primera hora violenta bajo el agua. El casco desgarrado, el enorme campo de escombros, la popa totalmente destruida. La evidencia sugiere que el Titanic no se asentó pacíficamente en el fondo del océano. Se despedazó en su descenso. Y cuanto más se hundía en el abismo, más destructivo se volvía el océano. ¿Y si el Titanic ya estaba dañado antes de chocar con el iceberg? Algunos investigadores creen ahora que el desastre no empezó en el momento del impacto. En cambio, el barco pudo haber cruzado el Atlántico con una debilidad oculta, una que hizo la colisión mucho más letal de lo que debió ser. Esta idea suena extrema, pero se basa en pruebas reales. Los registros históricos confirman que hubo un incendio en un búnker de carbón dentro del Titanic durante días antes de que el barco zarpara. Incendios así no eran inusuales entonces, pero en este caso, la ubicación y duración del fuego han planteado serias dudas. Según los informes, el fuego se localizó en una de las zonas de almacenamiento de carbón junto al casco del barco. Las temperaturas en incendios de carbón pueden superar los 1000 grados Celsius, lo suficiente para debilitar el acero si el calor se mantiene en el tiempo. La tripulación trabajó para controlar el fuego durante el viaje, pero no se extinguió del todo antes de la colisión. Algunos investigadores sostienen que este calor pudo haber dañado una sección del casco desde el interior. También hay pruebas visuales que mantienen viva esta teoría. Fotos tomadas antes de que el Titanic zarpara muestran una franja oscura en el casco, cerca de donde el iceberg golpeó después. Algunos analistas creen que esta marca podría indicar daños por calor causados por el fuego dentro del barco. Si esa sección del casco ya estaba debilitada, aunque fuera poco, pudo cambiar la respuesta del metal durante el choque. El impacto del iceberg en sí no creó un único agujero grande. En su lugar, causó una serie de aberturas estrechas a lo largo del casco, extendiéndose por unos 90 metros. Estas pequeñas brechas permitieron que el agua entrara en varios compartimentos al mismo tiempo. El Titanic se diseñó para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos inundados, pero durante el desastre, al menos 6 compartimentos resultaron dañados. Esa diferencia es crítica. Según reconstrucciones modernas, el agua empezó a inundar los compartimentos delanteros casi tras la colisión. Las primeras secciones se llenaron en unos 10 a 15 minutos, haciendo que la proa se hundiera lentamente en el océano. Al aumentar el ángulo, el agua pasó de un compartimento al siguiente, acelerando el proceso. En total, el Titanic tardó unas 2 horas y 40 minutos en pasar de ser un barco operativo al fallo estructural total. Si el casco ya se hubiera debilitado antes del impacto, pudo permitir que entrara más agua más rápido, reduciendo el tiempo de evacuación. Sin embargo, esta teoría aún se debate. Muchos ingenieros sostienen que el fuego de carbón por sí solo no habría causado daño estructural para debilitar el casco. El acero usado entonces en barcos podía tolerar altas temperaturas por periodos limitados, y no hay pruebas físicas de que el fuego causara el fallo crítico. Otros estudios apuntan a factores distintos.
Pruebas en materiales recuperados muestran que algunos remaches y placas de acero del Titanic pudieron ser más frágiles en el frío. La temperatura del agua en el Atlántico Norte esa noche era de unos -2 °C, lo que pudo hacer al metal más propenso a agrietarse durante el impacto. La velocidad también jugó un papel importante. El Titanic viajaba a unos 22 nudos cerca de su velocidad máxima. A esa velocidad, incluso un choque lateral con un iceberg produciría una larga serie de fracturas por el casco en lugar de una sola rotura limpia. Simulaciones modernas muestran que incluso sin daños previos, el iceberg por sí solo bastaba para hundir el barco. El patrón de inundación y la cronología del hundimiento coinciden con lo que los ingenieros esperarían del daño conocido. Esto significa que la teoría del agujero oculto no es necesaria para explicar el desastre, pero sí resalta algo importante. El hundimiento del Titanic no fue causado por un solo error o un solo evento. Fue el resultado de múltiples factores ocurriendo al mismo tiempo. Velocidad, temperatura, límites del material, diseño de compartimentos y posiblemente daños internos se combinaron de tal forma que el barco no pudo sobrevivir. Más de 110 años después, el Titanic sigue siendo estudiado usando imágenes de aguas profundas y simulaciones avanzadas. Cada nuevo análisis añade detalles a lo que ocurrió durante esas horas finales. La idea de que el barco pudo haberse debilitado antes del iceberg sigue volviendo por una razón, porque incluso pequeñas fallas ocultas pueden tener consecuencias masivas bajo condiciones extremas. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic.
En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 a.m., el barco choca con un iceberg. 2:18 a.m., las luces se apagan.
El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 am. Solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1902, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad, pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos, por lo tanto es hora de una nueva teoría. 2:15 am. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 am. Las secciones de la galera se rompen, las torres caen inmediatamente bajo su propio peso, las luces se apagan, la popa es arrastrada por los aires, la proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 am. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta.
¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la banana split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la banana split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2:17 am, las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mengot contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mengot y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2:17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mengot, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el transatlántico Titanic II, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. 14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá,
Necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 am, el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. 1 minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en 2, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo,
Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. La gente cree que los continentes son permanentes. Europa es Europa. Norteamérica es Norteamérica. Sus fronteras parecen antiguas, casi fijas, intocables. Pero hay un país en la Tierra donde esa ilusión se rompe en tiempo real. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué país está sobre 2 continentes? Si dominas la geografía, podrías mencionar países como Kazajistán, que está casi en Asia, pero tiene pequeña parte en Europa. O quizás Egipto, que se extiende de África a Asia por la península del Sinaí, usando el famoso canal de Suez como frontera entre continentes. Pero yo estoy hablando de Islandia.
Tienes todo el derecho de decir, espera, Islandia está en Europa, punto. Cultural y políticamente tendrías toda la razón. Pero geológicamente es una historia completamente distinta. Verás, Islandia es un país donde el planeta se está abriendo físicamente. Puedes pararte con un pie en Norteamérica y el otro en Europa. No de forma simbólica. El suelo bajo tus pies pertenece literalmente a dos placas tectónicas distintas que se alejan entre sí cada año. Y la separación sigue ocurriendo justo ahora. Cada año la brecha crece unos 2,5 centímetros. Puede sonar diminuto, casi insignificante, pero ese mismo movimiento lento ya ha transformado la superficie de la Tierra. A lo largo de decenas de millones de años, abrió todo el océano Atlántico. Separó masas de tierra que antes estaban juntas en un solo supercontinente. La misma fuerza que estira Islandia hoy es la razón por la que Nueva York y Londres están a miles de kilómetros de distancia. Así que no, Islandia no es simplemente un país con volcanes. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde puedes ver, literalmente, la deriva continental con tus propios ojos. Y suena simple cuando lo escuchas por primera vez. Un país entre dos continentes. Un dato geográfico curioso. Pero una vez que entiendes de verdad lo que pasa ahí, Islandia se vuelve uno de los lugares más extraños del planeta, porque bajo el océano Atlántico hay algo enorme, la dorsal mesoatlántica. Esta cosa es gigantesca, pero más del 90% está oculta bajo el agua, por eso casi nadie ha oído de ella. E Islandia es uno de los pocos lugares donde parte de esa cordillera submarina se eleva sobre el nivel del mar. Solo eso hace al país geológicamente extraordinario. La dorsal mesoatlántica marca el límite entre dos placas tectónicas gigantescas, la placa norteamericana y la placa euroasiática. Y estas placas no son bloques de roca inmóviles, se mueven constantemente, impulsadas por lentas corrientes de material sobrecalentado en lo profundo del manto terrestre. En Islandia, estas placas divergen, se separan, se alejan centímetro a centímetro. Igual que cuando rasgas una bolsa de papas. Normalmente, este proceso ocurre de forma invisible bajo el océano Atlántico. Nadie ve realmente cómo se separan los continentes porque suele pasar bajo kilómetros de agua. Pero Islandia es diferente. Islandia está justo encima de la mismísima dorsal mesoatlántica, lo que significa que puedes caminar, literalmente, sobre uno de los límites geológicos más importantes del planeta. Y probablemente el mejor lugar para verlo es el Parque Nacional de Thingvellir, en el suroeste de Islandia. A primera vista, el lugar parece casi irreal. El paisaje está desgarrado por enormes grietas y cañones, con campos de lava negra y dentada que se extienden en todas direcciones. Inmensas paredes de roca surgen directo de la tierra, como los restos de algún mundo antiguo derrumbado. Pero no son solo viejas cicatrices geológicas congeladas en el tiempo. Estas fracturas están activas. Existen porque Norteamérica y Europa siguen alejándose bajo tus pies justo ahora. Y la mayoría de los visitantes que pasan por la zona no tienen idea de que están literalmente parados entre dos continentes. En algunos lugares, el agua que llena estas fisuras es tan increíblemente clara que puedes ver hasta el fondo de las fallas sumergidas, y el paisaje mismo sigue cambiando. En los últimos 10.000 años, el valle del Rif de Thingvellir se ensanchó unos 70 metros y se hundió alrededor de 40, mientras las placas tectónicas seguían separándose. Así que esto no es un evento antiguo que ocurrió hace millones de años y luego se detuvo. El proceso sigue ocurriendo hoy, lo que naturalmente plantea una pregunta bastante obvia. Si Islandia está justo entre dos placas tectónicas que se alejan, ¿por qué no se ha partido ya la isla en dos? La respuesta es lo que hace a Islandia más extraña. A medida que las placas se separan lentamente, la presión en las profundidades baja, permitiendo que la roca fundida del manto terrestre suba y llene el hueco. Una vez que ese magma llega a la superficie, se enfría y forma corteza completamente nueva. Así que Islandia básicamente se está partiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Ese equilibrio mantiene unida la isla. Todo este proceso se conoce como expansión del fondo oceánico, y es una de las principales fuerzas que dan forma a la superficie de nuestro planeta. A medida que las placas tectónicas se separan, el magma sube desde lo profundo de la Tierra, se enfría hasta volverse roca volcánica y crea corteza completamente nueva.
Sin este proceso, el Océano Atlántico ni siquiera existiría. Hace unos 60 millones de años, el Atlántico era muchísimo más pequeño que hoy. Norteamérica y Europa estaban mucho más cerca, como restos del antiguo supercontinente Pangea. Luego, la dorsal mesoatlántica empezó a separarlas lentamente. No ocurrió con explosiones apocalípticas gigantes ni con un solo evento catastrófico. Ocurrió gracias a un movimiento simple e implacable, medido en centímetros por año. Y sinceramente, esa es la parte que al cerebro humano le cuesta entender. Unos centímetros al año suena inofensivo, porque las vidas humanas son cortas, pero las fuerzas geológicas no entienden de escalas humanas. Nunca se detienen, y a lo largo de millones de años, movimientos diminutos se vuelven océanos. El Océano Atlántico es prácticamente la prueba de eso, e Islandia está justo sobre la línea de falla donde esa expansión sigue ocurriendo hoy. La actividad volcánica de la isla es parte de ese mismo proceso. Islandia es uno de los lugares con más actividad volcánica de la Tierra, con más de 15 volcanes que entraron en erupción ahí solo en el último siglo. Y esto no es mala suerte al azar. Islandia ocupa una posición geológica increíblemente inusual, porque no solo está sobre la dorsal mesoatlántica, sino también justo encima de algo llamado pluma del manto. Básicamente una columna enorme de roca sobrecalentada que sube desde lo profundo del planeta. Puedes imaginarlo como un gigantesco soplete subterráneo que alimenta constantemente de magma la corteza de Islandia y aviva los volcanes por toda la isla. Y el resultado es un paisaje que se siente inacabado, en el mejor de los sentidos. Campos de lava aún tibios por erupciones recientes, fumarolas silbando directo desde el suelo, géiseres lanzando agua hirviendo al aire helado. Así que mientras en muchos países la historia geológica se siente antigua y lejana, en Islandia la geología se siente prácticamente viva. Algunas erupciones ahí son tan grandes que de hecho crean tierra completamente nueva. La lava se enfría y se vuelve roca volcánica negra, expandiendo a Islandia hacia afuera. Así que aunque las placas tectónicas intentan separar la isla, la actividad volcánica sigue añadiendo nuevo material. Islandia básicamente se está remendando más rápido de lo que puede llegar a partirse. Eso no significa que Islandia sea estable en el sentido normal. Los terremotos siguen siendo comunes. Las grietas aún pueden abrirse de repente. Regiones enteras se elevan y se hunden a medida que el magma se mueve bajo la superficie. Los científicos monitorean la isla constantemente con estaciones de GPS, satélites e instrumentos sísmicos, porque Islandia funciona casi como un laboratorio vivo de tectónica de placas. Y la verdad, hay muy pocos lugares en la Tierra donde los investigadores puedan observar la deriva continental tan directamente. Y aún menos donde la gente común pueda experimentarla físicamente por sí misma. Incluso hay un sitio en la península de Reykjanes, en Islandia, llamado el Puente entre Continentes. Es un pequeño puente peatonal que cruza una fisura creada por las placas tectónicas al separarse, y los turistas lo atraviesan tranquilamente en segundos, pasando de la placa norteamericana a la placa euroasiática. No te voy a mentir, eso suena casi falso la primera vez que lo escuchas. ¿Un puente literal entre continentes? ¡En serio! Pero la realidad detrás de eso es aún más extraña. Pero todo cobra sentido cuando entiendes que los continentes no son objetos permanentes. Son fragmentos de corteza flotando sobre un planeta dinámico. Se fusionan, se separan, chocan, se hunden y se reforman a lo largo de lapsos de tiempo inimaginables. En agosto de 2025, Alaska apenas escapó de un desastre aterrador, y todo ocurrió en cuestión de segundos. En la madrugada del 10 de agosto, una parte de una montaña en el fiordo Tracy Arm se desplomó de repente. Millones de toneladas de escombros golpearon el fiordo casi al instante. Si los barcos turísticos ya hubieran estado dentro del fiordo, miles de personas habrían quedado atrapadas ahí, tragadas por una gigantesca pared de agua que arrasaba la zona. El impacto provocó un tsunami enorme, el segundo más grande registrado en la historia moderna y el mayor vinculado a un deslizamiento de tierra. La ola arrasó el fiordo y trepó por la ladera opuesta de la montaña. La altura de esa ola de impacto fue de casi 1580 pies. Eso es más alto que casi todos los rascacielos de la Tierra. Solo unos pocos edificios en todo el planeta son más altos. La fuerza del derrumbe también fue extrema.
Sensores sísmicos de todo el mundo lo detectaron. Al principio, algunos instrumentos hasta lo percibieron como un terremoto, pero no hubo ninguna actividad tectónica. El agua tampoco se calmó después. Durante varios días tras el derrumbe, olas gigantescas iban y venían por el fiordo. Este peligroso movimiento se llama sage. Es cuando, en lugar de que una ola golpee y desaparezca, toda la masa de agua se mece como una tina sacudida. Pero lo más inquietante es lo que pudo haber causado esta catástrofe. Un enorme glaciar llamado Glaciar South Sawyer se había estado retirando más adentro del fiordo a medida que subían las temperaturas. Ese glaciar en realidad funcionaba como una gigantesca pared de apoyo para las montañas de los alrededores. Ayudaba a mantener unidas las empinadas paredes del valle, y una vez que el glaciar retrocedió más allá de cierto punto, la roca perdió su apoyo. Empezaron a extenderse grietas por la ladera, el agua de lluvia se filtró profundamente en la roca debilitada y el terreno se volvió inestable. Con el tiempo, toda la ladera de la montaña cedió. Pero hay algo que casi convirtió este desastre natural en una catástrofe con miles de personas involucradas. Había cruceros programados para entrar al fiordo Tracy Arm más tarde esa misma mañana. Los turistas viajan ahí con frecuencia para ver glaciares y fauna de cerca. Si la ladera se hubiera derrumbado apenas unas horas después, los barcos habrían estado justo dentro del fiordo cuando el tsunami lo atravesó. Los barcos habrían sido tragados en cuestión de segundos. En un lugar como Tracy Arm, casi no habría habido a dónde escapar. Un fiordo es básicamente un canal largo y estrecho rodeado de empinadas paredes montañosas. Así que cuando millones de toneladas de rocas se estrellaron contra el agua, toda esa energía quedó atrapada y comprimida dentro del fiordo. Esa es una razón por la que la ola creció a una altura increíble. Cuando los investigadores visitaron la zona después, el lugar parecía destruido. Partes enormes de la ladera lucían desgarradas, y los árboles estaban partidos y esparcidos por todos lados. Habían desaparecido grandes porciones de tierra y plantas, y los acantilados estaban cubiertos de cicatrices profundas. Los científicos compararon el evento con el infame megatsunami de la bahía Lituya en Alaska, en 1958, el tsunami más grande jamás registrado. Pero hay una diferencia. El desastre de la bahía Lituya fue provocado por un terremoto. Tracy Arm no, y eso hizo que el derrumbe fuera mucho más difícil de predecir. Casi no hubo señales de advertencia justo antes de que la montaña se derrumbara, así que los investigadores tuvieron que trabajar al revés, estudiando imágenes satelitales, escaneos de radar y el movimiento del glaciar para descifrar qué pasó en realidad. Y encontraron algo perturbador. El glaciar South Sawyer ya llevaba décadas encogiéndose por el aumento de las temperaturas, pero solo en la primavera de 2025, el glaciar retrocedió de golpe unos 1.640 pies. Esa es una enorme cantidad de hielo desapareciendo en apenas unos meses. Y esto no está pasando en un solo lugar. Muchas laderas montañosas en Alaska y en otras regiones frías del mundo se están agrietando poco a poco y volviéndose inestables por encima de glaciares cada vez más delgados. Lo alarmante es que todavía no entendemos del todo qué tan rápido puede ocurrir este proceso. La mayoría de la gente escucha la palabra tsunami e imagina olas gigantes del océano causadas por terremotos. Pero eventos como el de Tracy Arm muestran que el aumento de las temperaturas también puede provocar enormes tsunamis por deslizamientos. Por ahora, el riesgo de que un crucero sea golpeado por una de estas olas todavía se considera bajo. Pero la gente sigue construyendo más infraestructura en zonas inestables. Piensa en puertos, rutas turísticas, campamentos mineros, instalaciones petroleras e incluso asentamientos costeros. Significa que lo que está en juego va en aumento. La gente viaja a los fiordos de Alaska para ver glaciares y la naturaleza salvaje, pero esos lugares se vuelven más peligrosos con cada año que pasa. Alaska es especialmente riesgosa porque tiene montañas empinadas, vías de agua estrechas, terremotos y glaciares que se derriten rápidamente, todo concentrado en un mismo lugar. Así que ahora los científicos se apuran por mejorar los sistemas de alerta antes del próximo derrumbe, porque la próxima vez la gente podría no escapar a tiempo. Como pasó allá en 1958, ya entrada la noche, un enorme terremoto golpeó cerca de un lugar llamado Bahía Lituya. El sismo literalmente arrancó parte de una montaña. Unos 40 millones de yardas cúbicas de roca se desprendieron de golpe muy por encima de la bahía,
y toda esa roca cayó desde unos 3000 pies directo al agua de abajo. El impacto lanzó una gigantesca pared de agua por el fiordo. El agua trepó por la ladera opuesta y arrancó árboles y tierra hasta una altura de 1720 pies. Hasta el día de hoy, sigue siendo la ola de tsunami más grande jamás registrada. Peor aún, la ola no se quedó dentro de la ensenada. Pasó por encima de la tierra, separando las dos partes de la bahía, y siguió corriendo por el fiordo hacia el Golfo de Alaska. Millones de árboles fueron arrancados del suelo con la misma facilidad que si fueran palillos. Después los científicos se dieron cuenta de que toda la zona estaba prácticamente hecha para un desastre así. La bahía Lituya es básicamente una enorme trampa estrecha rodeada de montañas empinadas. Así que cuando toda esa roca se estrelló contra el agua, la energía no tenía a dónde ir y explotó hacia adelante. Hay una enorme falla geológica que corre bajo la bahía, y con el tiempo, los glaciares tallaron canales profundos a través de las montañas. Juntas, estas características formaron una vía de agua estrecha que actúa casi como una bala de cañón, canalizando todo hacia adelante. Así que después de que pasó el tsunami, el lugar lucía totalmente apocalíptico. Bosques enteros simplemente desaparecieron. Solo roca cubría las laderas donde minutos antes había árboles. En total, 5 personas perdieron la vida. 2 murieron cerca de la boca de la bahía cuando su bote fue arrasado casi al instante. Otro bote pesquero fue levantado por la ola y arrastrado por encima de una lengua de tierra con bosque. Lamentablemente, quienes iban dentro no sobrevivieron al choque contra tierra firme. Unos cuantos pescadores escaparon de lo peor por casualidad. Estaban anclados en los puntos adecuados, donde la fuerza del agua era un poco menos extrema. El daño no se quedó solo a nivel local. En la cercana Yakutat, la ola golpeó muelles, puentes y oleoductos. Reventó cables submarinos de comunicación. Incluso más lejos, lugares como Pelican y Sitka reportaron daños más leves, pero aún así considerables. Por cierto, la gente sabía desde hace mucho que la bahía Lituya representaba un grave peligro. Cuando el explorador francés Jean-François de Gallup-Lapérouse llegó a la bahía Lituya en 1786, notó de inmediato algo inquietante. Alrededor del estrecho fiordo en el sureste de Alaska, el bosque no se desvanecía en el paisaje. En cambio, se detenían de golpe, como si alguien los hubiera cortado con una navaja. Esa línea filosa entre los árboles parecía casi antinatural. Esa fue la primera señal de que esta bahía de apariencia tranquila era todo menos segura. Luego vino la segunda. Lapérouse envió 3 botes pequeños hacia la entrada de la bahía para medir la profundidad del agua. El clima estaba en calma, casi apacible, sin señales de peligro alguno, pero dentro del estrecho fiordo había corrientes poderosas. El agua se retorcía y se levantaba de formas inesperadas, arrastrando los botes hacia el fondo. 2 de los botes volcaron y fueron tragados por las olas. 26 hombres se perdieron, y sus cuerpos nunca fueron recuperados. La única isla de la bahía fue nombrada después Cenotaph, que significa tumba vacía en su memoria. El nombre resultó ser inquietantemente preciso. En 1899, un terremoto desató una ola enorme que destruyó un pueblo nativo y cobró la vida de 5 personas en la isla. En 1936, otro tsunami golpeó la bahía de nuevo, repitiendo el patrón de destrucción repentina.